La creciente tendencia de la religión en México. En los últimos años ha habido muchos cambios en los paradigmas sociales que nos rigen. No solo en México, sino en todo el mundo han existido grandes transformaciones en cuanto a cultura se refiere. Específicamente, y hablando de religión, todos estos cultos que antes se creían perpetuos, ahora se desvanecen con nuevas prácticas que llegan. Así como llegan nuevas prácticas religiosas, muchos otros empiezan a creer que este concepto no es necesario para la vida en sociedad, y es aquí donde nace la religión. Pero específicamente a qué nos referimos con la religión, a continuación lo vamos a saber. Para dar un contexto histórico del lugar en donde nos encontramos, Latinoamérica, hay que saber que durante siglos fue un lugar colonizado por las regiones ibéricas de España y Portugal. Estos países trajeron a nosotros la religión católica, que se inmiscuyó completamente en la vida de los indígenas que habitaban, y a partir de eso se formó un culto específico y único en la región, que sigue muy vigente hasta nuestros días. Evidente en México no es la excepción, donde estas relaciones que existen entre las celebraciones o acontecimientos religiosos están presentes en la vida pública y en la vida de casi todos los ciudadanos mexicanos. Pero claramente no es lo mismo que hace muchos años, porque vivimos en un mundo lleno de globalización, donde todas las ideas y todas las comunicaciones son posibles conectarlas en un mismo sitio, y de esa manera podemos conocer nuevas perspectivas o cosas que se inculcan en otros lados del mundo. Es así como se forma un sincretismo, es decir, varias ideas, en este caso religiosas, unidas en una sola. Y así como existen ideas religiosas, también las hay al contrario, las irreligiosas. Estas son las que explican por qué no deberíamos de seguir ningún culto y por qué puede considerarse incluso obsoleto que las religiones sigan existiendo hasta nuestros días. Ciertamente las poblaciones más jóvenes están hartos por todos estos dogmas que se imponen, es decir, una idea absoluta que no se puede contradecir. Muchos buscan ser libres y buscan tener menos apego a lo que es el espiritualismo. Pero para comprender realmente a qué nos estamos refiriendo cuando algo sí es religión y cuando no, tendremos que conservar la idea que muchos autores han expuesto acerca de lo que es sagrado y lo que es profano. Lo primero de ello nos dice que es lo referente a lo religioso, a lo que se adora o a lo que se tiene devoción. Lo profano es lo contrario, la vida civil. Siguiendo el concepto como tal, etimológico de la palabra, nos está diciendo que es la negación a ligarnos a algo o a estar inmersos en una práctica como tal. Pero para ello tenemos que comprender acerca de las principales corrientes de la religión para saber realmente a qué nos referimos. En primer punto, la más difundida de ellas en todo el mundo es el ateísmo. Los ateos son personas que no creen como tal en una divinidad como los exponen las comunidades religiosas, es decir, una figura similar al humano que tiene cualidades y sentimientos. Pero no lo niega, sino que simplemente pone en duda de que sea de esa manera en cómo se pueda representar. Otra de las corrientes es el agnosticismo. Este término es un poco más moderno, pues fue acuñado por Thomas Henry Huxley. Él habló justamente de ser escépticos ante lo que se nos muestra, que si no existe una prueba fehaciente, lógica o que pueda ser aplicada con un método científico que demuestre que funciona, entonces no podemos creer. También hay muchas otras formas de entender la religión, pero la mayoría de esas las podremos considerar corruptas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que se han transformado y que han cambiado brutalmente a lo que era originalmente, es decir, el consenso o la idea original que se tenía acerca de no respetar alguna idea filosófica se ha desvanecido y ahora son más críticas al sistema religioso que se maneja, a todas esas instituciones que siguen teniendo poder cuando según ellos ya no deberían existir siquiera. Hablando específicamente de México, tenemos una relación de al menos 3 décadas de lo que ha ocurrido con los movimientos religiosos en nuestro país. Primero empezamos por 1990, donde se nos muestran datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Desde ese año se nos muestra más de 2.2 millones de personas que eran irreligiosos, es decir, que tenían todas estas prácticas ateas o agnósticas o que simplemente no eran o no profesaban ningún culto en específico.
¿Cómo podemos saber si los números seguirán o qué perspectivas o pronósticos podemos dar a futuro? Bueno, para eso tendremos que establecer lo que significa ser laico y secular. Son dos conceptos que se parecen, pero en realidad tienen sus diferencias. El primero es un concepto realmente legal, que habla de la libertad que tienen todos los ciudadanos, en este caso de México, de seguir cualquier culto, devoción o practicar lo que ellos deseen mientras se siga la jurisdicción del lugar en donde viven. Por otro lado está lo secular, que es un concepto más social, que es la deconstrucción o la desconfiguración de lo que era religioso. Todas las prácticas de este tipo dejan de ser importantes y ya no forman parte esencial de la vida de los mexicanos. Como conclusión, tenemos que saber que sí, los números ciertamente en México van al alza. Todas las maneras en las que entendíamos la sociedad han cambiado muy rápidamente. Hay movimientos dinámicos, fugaces y muy rápidos en lo que refiere a la religión y a la cultura. Y cada vez más personas, en este caso en México, serán irreligiosas y profesarán menos la idea de que es necesario un culto o un sentido espiritual de las cosas para poder vivir.